Hola queridos amigos, muy bienvenidos a Lámpara Podcast. Este es un espacio, tu espacio, en donde podemos juntos reflexionar de temas tan importantes, tan relevantes para tu espiritualidad, para tu vida cotidiana, sabiendo de que los principios de la lámpara siguen presentes en el día de hoy. Somos Lámpara Podcast y hoy tenemos un episodio imperdible, un episodio donde contamos el privilegio de tener a Rodolfo Vázquez. Rodolfo, ¿cómo estás? Hola Daniel, un gusto poder estar en este programa. Para mí, un honor. Para nosotros es un gusto. Bueno, Rodolfo, seguimos tu ministerio. Rodolfo es muy conocido por ser cantante, músico cristiano, pero también Rodolfo es psicólogo, profesional de la salud mental. Así que hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante y Rodolfo, nuevamente agradecerte por hacer un espacio en tu agenda y Bueno, gracias, ¿no? venir aquí Espectacular. a los estudios de Lámpara Podcast. Mira, Rodolfo, quería leer una frase, ¿ya? Leerte una frase de el gran Mahatma Gandhi, ¿ya? Muy antigua, esta frase se le atribuye a Gandhi y dice así, es muy cortita pero muy relevante para lo que vamos a hablar el día de hoy. Dice así, el débil no puede perdonar, el perdón es un atributo de los fuertes. Wow. ¿Qué opinas de esta frase, Rodolfo? Primero espectacular. Primero espectacular porque la verdad que sí, para perdonar se necesita ser valiente, tener valentía. Porque tú tienes que ser tan valiente en que tienes que tragarte el orgullo, tienes que tragarte tu ego y tienes que entender que tú no eres alguien superior a otro. Y la verdad que uno puede ser un cobarde toda la vida y no perdonar nunca. Porque la verdad que se necesitan agallas para Wow. perdonar. ¿No? Tremenda frase, Es no la interesante había escuchado. porque a veces pensamos que es al revés, ¿no? Sí, ¿no? Que yo no perdono porque yo tengo una autoestima fuerte y yo me quiero, yo me amo, por lo tanto no voy a perdonar lo que me hicieron, pero aquí como que Gandhi invierte las cosas, o sea, Sí, el débil no perdona, pero claro. el fuerte, o sea, ¿se requiere fortaleza para perdonar? ¿Qué Se crees? requiere fortaleza porque, o sea, asumir que tú tienes que darle otra oportunidad a alguien que te dañó, eso es pelear contra tu ego. Wow. Porque en general nosotros nos manejamos a través del ego. Y lamentablemente el ego es el techo que muchas personas tienen. Entonces tú tienes que destruir eso y para eso hay que ser valiente porque cuando tú destruyes tu ego quedas vulnerable. Claro. Y nadie quiere ser vulnerable. Entonces, no, hay que ser valiente. Hay que ser valiente Y para el ego pedir muchas perdón. veces es fuerte y nos gana muchas veces, así que... Es que todo lo que nos mueve es ego. Mm. Entonces tú vas luchando con el ego. Yo siempre le digo a mis pacientes, tú tienes que siempre preguntarte, ¿esto lo hago desde el ego o desde la razón? Entonces, y ahí uno toma decisiones. Y en general uno nunca quiere perdonar porque uno se para desde el ego, porque tú dañaste mi ego. Al tú traicionarme, al tú dañarme, dañas mi ego, que es lo que yo protejo. Entonces, por eso hay que ser muy valiente. ¿Cómo se podría definir el ego? Qué es el ego? Bueno, el ego es esa fantasía que tienes tú. Ya. Todos vivimos bajo una fantasía de quiénes somos. Entonces, ese ego también se va construyendo en la medida de tus carencias. Entonces, esa es una fantasía. Y ese es el problema, que el ego es una mentira, que tú te construyes. Entonces, tú no quieres destruir esa mentira, porque si no quedas vulnerable. Porque si no, tú le dices al mundo, ¿sabes qué? Yo no me considero tan bueno para hablar en el micrófono, pero estoy acá. Entonces y desde el ego yo digo, ok, voy a encapsular todo lo que yo pienso y todo, y voy a engañar al mundo de que yo soy lo mejor. Interesante que podemos construir cosas tan sólidas desde algo tan frágil, o sea, Sí. una máscara es algo tan... Yo creo que el mundo está lleno de máscaras, ¿no? Yo quiero construir o quiero proyectar una imagen, ¿no? Que la gente me quiera por esto, pero Claro. como tú dices, muchas veces puede ser una fantasía, ¿no? Es que es fantasía. Wow. Todas tus construcciones son fantasía. Entonces, porque además el cerebro no sabe lo que es verdad y lo que es mentira. No tiene idea. Tú eres el que le dice lo que es verdad a tu cerebro y lo que es mentira. El cerebro no sabe si estamos viviendo en el pasado, estamos viviendo en el presente o estamos viviendo en el futuro. Uno no lo sabe. Por eso el perdón, lo que le pasa a las personas que no han perdonado es que le dicen a su cerebro que todavía están en el pasado, en el dolor. Y es un cerebro que vive en el pasado, vive sangrando. Entonces ese es el problema. Claro. Cuando tú no perdonas, tú encapsulas y encierras a tu cerebro en el pasado. Y ese es un problema, porque tu cerebro no sabe.
Él piensa que siempre está ahí, en el dolor, en la herida. Y eso tú lo cargas. Entonces, yo siempre digo que si tú no perdonas, nunca vas a ser feliz. Wow. Porque el rencor y la felicidad no pueden convivir en tu Mm. corazón. No caben los dos. O es uno O es o el es otro. el otro. Pero es porque tu cerebro no sabe en qué momento está. Tú Mm. se lo dices a tu cerebro en qué momento está. Y si tú tienes el rencor de no perdonar y que supongamos tu esposa te fue infiel y eso sangra, para tu cerebro, eso está pasando todos los Todos días. los días. Imagínate, Wow. eh, Todos los días siendo engañado. es tremendo. Wow. Por eso la gente cae en depresión, se enferma y vive amargada. Qué interesante eso de no poder avanzar, o sea, quedarme en el pasado, quedar sangrando en el pasado Claro. y que mi cerebro lo interpreta como un constante presente de sufrimiento, ¿no? Y a mí me gusta pensar en la felicidad como el constantemente estar avanzando en la vida. Pero el perdón, como bien tú dices, me puede estancar en un lugar. Sí. Y en un lugar donde solamente puedo salir a través del perdón. Es por eso que quería preguntarte, porque muchas veces quizás hay personas que están escuchándonos y dicen, pero mira, lo que me hicieron es demasiado para mí, ¿no? O sea, o ¿por Siempre es qué? demasiado. Siempre es demasiado, ¿no? Sí, Y aparte es como que si el perdón fuera un regalo para la persona, como yo no le voy a dar mi perdón porque él no se lo merece. claro. Entonces mi pregunta es, ¿quién necesita más el perdón? ¿Será que el que necesita más el perdón es el ofendido o el que hizo la ofensa o el que Claro. cometió ese error? ¿Quién necesita el perdón al final? Bueno, en general la sociedad dice que tú tienes que castigar al que te Ajá, hizo daño. claro. Y si tú no castigas, o sea, es como el paso para que tú lo perdones después de castigarlo. Mm, Ese es como el concepto mm, radical. Por eso la ley es punitiva. O sea, si tú cometiste un error, te mm, castiga, claro. no te redime, Mm, te castiga. Entonces tú andas por la vida, si alguien te hizo castigando, un daño, tú lo castigas. Y después del castigo viene el perdón. claro. Pero bueno, tú has hecho una pregunta bastante interesante. ¿El perdón nos hace mejor a nosotros que al que nos ofendió? Mm, Porque nos libera. claro. Y me devuelvo. Libera tu cerebro del pasado. Mm, Te saca de esa cadena que tú estás encadenado al pasado. claro. Entonces cuando tú perdonas al otro, incluso aunque el otro no te perdone o no quiera saber nada contigo, pero tú lo perdonaste en tu corazón, tú ya te liberas, cortas las cadenas del pasado y le dices a tu cerebro, ok, estamos en el presente, eso ya pasó y seguimos adelante. Y puedo vivir una historia nueva. Y puedes vivir Seguir una avanzando. historia completamente nueva. Entonces, el perdón es para uno, Mm, es para uno. wow. Mira, atendí un caso donde mi paciente estaba acá y tenía que perdonar a su padre, que había sido un desastre, que estaba en Colombia. Mm, Pero ella, por temas de visa, no podía salir. claro. Entonces hicimos el ejercicio de que ella lo perdonaba en su corazón. Mm, Y después ella lo llamó por teléfono y le dijo, wow. te perdono papá, fuiste un fracaso, pero te perdono. Claro. Porque bueno, esto es un tema ese. Mm. No pero a ella le sirvió muchísimo, se O sea, ella lo liberó. perdonó antes de decirle que lo Exacto, perdonaba. exacto. Wow, interesante eso. Así es de liberador el perdonar. ¿Sabes qué, Rodolfo? Hay algo que muchas veces se confunde y yo quería hacerte la pregunta a ti como desde la psicología. Incluso en la Biblia encontramos diferencias de conceptos. En la Biblia está muy presente el concepto de perdón y lo vamos a ver más adelante, pero hay, hay un elemento que muchas veces se tiende a confundir, que es perdón y reconciliación, ¿no? Muchas veces pensamos, y a mí me pasaba, o sea, yo tengo mi amigo, no sé, me engañó, o contó un secreto que yo le dije, rompió la confianza, ¿no? Muchas veces pensaba yo que yo no lo podía perdonar porque si lo perdonaba necesariamente tenía que volver a ser amigo de esa persona, o necesariamente tenía que volver a confiar en él, ¿no? O la relación, porque reconciliación es eso, que la relación vuelva a ser como era antes. Claro. Pero algo que yo escuché hace muy poco es esa diferencia. O sea, perdón no es lo mismo que reconciliación. ¿Qué crees tú? ¿Será lo mismo? ¿Confundimos muchas veces estas dos cosas o no? No, bueno, tú tienes razón en eso. Perdonar no es reconciliarse. O Mm, sea, no, son procesos distintos. mm, Son procesos que uno elige. mm, Porque tú puedes perdonar y abrazar, mm, o perdonar y alejarte. mm, Y acá, como no es un tema que se trate tanto, y me imagino que muchas personas van a escuchar esto, por ejemplo, si en un matrimonio tu esposo te está golpeando, tú tienes que huir de ahí. mm, Y después de un proceso terapéutico, tú tienes que perdonar a tu esposo
pero no vuelvas ahí. Claro. O sea, es contacto cero. Pero tú lo perdonaste y te liberaste. O sea, lo digo rápido, es un proceso largo eso, pero el perdón no significa reconciliarse, no significa necesariamente volver a amar, sino significa estar en paz Estar con en la otra paz. persona, Exacto. estar en paz. Si se da de que tú quieres reconstruir, excelente, vamos para adelante. Pero no necesariamente eso, claro, ¿no? O sea, la reconciliación puede ser opcional, pero el perdón La- es necesario y claro. obligatorio, creo yo, ¿no? Es que para mí, si tú quieres ser realmente feliz en esta vida, tú no tienes que tener ninguna maleta. Mm, Tienes que perdonar a todo el mundo, aunque te haya hecho lo que te haya hecho. Reconciliarse es otra cosa. Es una reconstrucción social, relacional, que es una a elección. O sea, Claro. puede ser que tú no quieras relacionarte más con tu esposo que te fue infiel, o tu esposa que te fue infiel, o tu padre que era un golpeador. Tengo otro caso de un paciente que tuve acá en New Jersey, que el papá era un borracho y golpeador, y él se vino a Estados Unidos arrancando del padre, y después de terapia él lo llamó, le pidió perdón porque lo abandonó, y nunca, no lo ha visto nunca. O sea, y él Claro. está acá, Sí. lo ayuda económicamente, se siente bien, lo llama de vez en cuando y está Está en paz. en paz con él. Perdón, entonces, me gusta esto y gracias Rodolfo por compartirnos esto, creo que está muy interesante. Perdón tiene que ver con estar en paz, ¿no? Exacto. Con uno mismo, estar en paz, ¿no? Eh, ¿Sabes que hay otros conceptos aquí y quizás será lo mismo que olvidar? O sea, olvida lo que te hicieron. Claro. ¿Perdón tiene que ver con eso o no? Si pudiésemos olvidar, Sería sería fantástico, ¿no? fantástico, De porque hecho, en la psicología yo hay, voy borrando, claro, pero eso no borremos existe. esto. Eso no existe, existe, y ahí es donde se cae el psicoanálisis, por ejemplo, Sí, donde te dicen que uno puede hipnotizar a alguien y ir al eso es lo que te iba a recuerdo y preguntar. borrarlo. Ajá. El problema es que eso es imposible porque los recuerdos son constructos. Tu mente recuerda no la realidad, sino construye una realidad basada en sus emociones del momento. Entonces esa realidad nunca existió. Entonces tú no puedes ir a la memoria, porque la memoria es lo más frágil que hay, y la memoria no es la realidad, po. Claro. Es lo que uno vio y construyó si es que tú estabas de buen humor o mal humor. Entonces no existe las memorias real, no existe, existe un Guau, interesante constructo eso. que tú hiciste. Pero no se puede olvidar, porque las emociones van de la mano con la memoria emocional que se llama. Cuando alguien te ha hecho un daño, no es que tú puedas olvidar el daño. Lo que tú tienes que hacer es resignificar el recuerdo. Resignificar. Supongamos, ¿tú tuviste alguna cosa traumática cuando pequeño? Disculpa que te exponga acá pero no sé, te caíste en bicicleta. Sí, yo Ya, sí. te caíste en Sí, bicicleta. o me molestaban en el colegio, por ejemplo. Ya te hicieron bullying en el Sí, colegio. sí. Ok, porque cantabas muy bien, y supongamos cantabas muy bien, y todos los demás no cantaban, y qué lata que un compañero, todas las niñas lo quieran seguir porque canta bien. O sea, hay muchas cosas, Ajá. los niños como envidian, Claro, y eso te dolió a ti, te dañó, sí. y tú no perdonas a esos compañeros. Entonces yo te diría, volvamos al pasado, y ahora busquémosle el resignificado a eso. ¿Para qué te sirvió Claro. lo que te pasó? ¿Para qué te sirvió el dolor? O sea, entonces tú vas al pasado y en vez de llorar, tú aprendes. Wow. Entonces tú dices, la verdad que sí, me hizo más fuerte. Me hizo entender que mi talento lo podían envidiar porque ellos lo querían. Me hizo entender que es un talento que Dios me eligió y me dio este talento que muchas personas lo envidian, que siempre voy a tener gente que me va a querer y otras personas claro. que me van a criticar. Entonces tú ahora puedes volver al pasado y salir intacto. Sí. Antes no, po. Antes tú ibas al pasado y quedabas destruido. En cambio ahora no. Tú vas al pasado y, wow, ¿cómo aprendí? Lo miro con otros ojos, lo Con otro. construyo de manera distinta. Exacto, lo resignificas. Qué interesante eso. Y esa resignificación, creo que en la Biblia también aparece ese concepto, como redención, como redimir algo. Bueno, tú eres el experto ahí Claro, ¿no? Es en interesante eso porque Jesús nos redime, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de redención, también es dar un nuevo significado. Si tú miras en la Biblia, redimir es dar un nuevo sentido, un nuevo significado. Entonces creo yo que Dios quiere eso, ¿no? Que bonita la nosotros palabra. podamos redimir nuestro pasado también, ¿no? ¿Sabes qué? Y con relación a lo mismo, ¿será lo mismo perdonar que... porque mira, muchas veces nosotros pensamos que
ya lo que me hicieron fue demasiado grande, fue demasiado complejo, yo no puedo perdonar a aquellos que me molestaban porque cantaba bien. En realidad yo no cantaba tan bien cuando niño. Yo creo que a ti te pasaba más eso, ¿ah? No era muy bueno. Después empecé a mejorar un poquito. Pero cuando yo he hablado con personas igual que vienen a mí cuando estaba como pastor en Chile y me decían, no, es que tú no sabes lo que me hicieron, ¿no? Que tú no estás en mis zapatos, ¿no? Porque lo que me hicieron es demasiado como que para que yo pueda perdonar. Entonces entienden el perdonar como que le van a disminuir la gravedad a lo que le hicieron. Es como que si yo te dijera, no tienes que perdonar, ¿y por qué? Porque lo que te hicieron no es tan grave, ¿no? ¿Será que perdonar es también eso? ¿Será que necesariamente cuando tú perdonas le bajas la gravedad a lo que te hicieron? ¿O la importancia? Mm. Bueno, en primer término, nadie va a entender tu dolor jamás. Mm, Eso es una fantasía que tienen los pacientes claro. y las personas en general. Quieren que el otro entienda cómo se sienten y de repente para uno no es tan importante. Claro. O sea, lo que le pasó, hoy se cantaba ahí bien cuando chico, buena onda nomás. O sea, Claro. no, en general uno nunca entiende el dolor del otro. Mm, Y cuando te exponen a que tú perdones ese dolor y tú dices, wow, es que me hizo tremendo daño. El perdonar no es minimizar el problema. eso. El Mm, perdonar es soltar y cortar las cadenas. claro. Y repito, y tú le dices a tu cerebro que ya es libre Mm, del pasado. Entonces en ningún momento uno al perdonar minimiza lo que pasó. mm. No, es un tema con uno mismo y volver al equilibrio y estar en paz con uno. ¿Cómo puedo saber, Rodolfo, eh, si he perdonado a alguien? Bueno, Llego a un punto de decir, sí, perdoné. claro. ¿Cómo hay señales sobre...? Sí, mira, el otro día justamente atendí un matrimonio que hace 4 años el esposo le había sido infiel y ella lo perdonó. Mm, Pero de ahí empezaron una seguidilla de, este es un concepto clave, de microviolencias de ella hacia él. mm, Microviolencias, o sea, microcastigos, mm, porque a pesar de que dijo que lo perdonó, en su corazón nunca lo había perdonado. Entonces, bueno, el matrimonio estaba muy deteriorado. ¿Por qué? Porque ella todavía no, ella había dicho que lo perdonaba para volver al equilibrio ujú, familiar, pero dentro de su corazón ella no lo había perdonado. mm, Entonces, ¿cómo uno sabe si ha perdonado? Primero, ah, porque está en paz, mm, está en paz. Y segundo, porque confía. mm, Confiar es una palabra tremenda, porque tú vuelves a confiar en la otra persona claro. después que te falló. Wow. Entonces, Difícil, ¿no? Sí, es difícil, pero no es pero no es imposible, imposible. Mm, porque confiar es una decisión. claro. O sea, tú me fuiste infiel, ok. Bueno, después, o sea, yo siempre le digo a mis pacientes, no hay que perdonar rápido. Mm, Lo último que se hace es perdonar. Uno primero tiene que hacer varias cosas antes del perdón. mm, Tiene que averiguar qué pasó, que te quede muy claro lo que pasó, porque si no uno empieza a inventarse cosas. Entonces, por eso la otra persona tiene que explicar exactamente todo lo que pasó mm, para que no quede ninguna duda. sí, Después de eso, es como un duelo. Después de eso que tú pasaste el llanto, el rencor, después viene ya la aceptación de eso, tiene que quedarte claro todo lo que sucedió y eso es un proceso largo. No hay que llegar y perdonar. claro. Para que el perdón sea significativo, tú tienes que darte un tiempo, Un proceso. un proceso para perdonar. Y al final, tú decides, ok, yo te perdono y decido confiar. Mm, Yo decido, es una decisión mm, que ya no va a depender de ti, sino que es una decisión que depende de mí. claro. Porque tú podrías fallar en cualquier momento, de nuevo, Mm, pero yo no voy a vivir con esa interrogante. claro. Entonces yo decido confiar, listo, y me tiro al precipicio. Porque Sí, así es esto, en las relaciones humanas es lo más difícil que puede haber, las relaciones humanas. exacto. Es un Es mundo, entonces, constantemente exponerse a que me exacto, hagan daño. exacto. Mm, Pero es una decisión. una decisión. Mm. Y eso, es una decisión. Qué interesante esto. Gracias, Rodolfo, por hablar de estos temas y resignificar también. Lo que Ah, estamos haciendo aquí en este podcast es significar, sí. porque muchas veces no entendemos qué es el perdón, no entendemos qué significa, si tiene que ver con esto otro, con olvidar o no olvidar. Y creo que estamos yendo a un punto bien importante. Quisiera ir hacia lo práctico, que tú como psicólogo me imagino que has visto muchos casos, incluso como también psicólogo y cristiano,
Me imagino que también has visto casos dentro de la iglesia. Aquí nos escuchan muchas personas que siguen a Jesús, tienen una religión. Es por eso que quería quizás hablarte sobre el perdón en distintas circunstancias. Y lo primero es hablar sobre el perdón hacia mis padres. Puede ser que aquí hay gente que nos está escuchando que sus padres fueron, los maltrataron, algo vivieron en relación. Y es difícil porque, imagínate, los padres es donde uno más esperaría confianza, amor, cuidado, y puede ser que los padres les fallaron. Consejos, ¿qué poder hacer ahí, no? ¿Cómo, Sí. cómo poder manejar esto de una decepción o un profundo trauma en relación a mis padres? Mira, tuve una paciente que su papá era alcohólico y golpeador. Mm, Cada vez que llegaba a la casa, entraba y golpeaba a la mamá, wow, la golpeaba hasta dejarla inconsciente en el piso, wow. después empezaba con el hermano, un día incluso le quebró el brazo al hermano, pero ella, él la tomaba y la ponía en el sillón y le decía, yo a ti no te voy a hacer nada porque a ti te amo. ¿Cómo crees tú que Wow. esa mujer, esa niña, creció? Mm, Primero con culpa, porque a mm, ella no le pegaban a su madre y a su hermano. wow. Y después ella no podía entender cómo su papá la amaba, pero a la vez castigaba a toda su familia. Mm, Entonces ella generó un síndrome así, que era una cosa que ella no era capaz de que ningún hombre la tocara. mm, O sea, nunca tenía novio, nada, porque ella claro, detestaba a los hombres, claro, claro, por todo lo que vivió, ¿no? por toda esa Mm, construcción. Perdonar a los padres es una tarea titánica, primero porque los padres son las personas más significativas que uno ha tenido en la vida. mm, No es tu esposa, no mm, son tus hijos, son tus padres. wow. Esas son las personas más significativas. ¿Por qué? Porque tu cerebro se construye en pos de ellos. Mm, La autoestima se construye escuchando a tus papás con una voz externa diciéndote, oh, Daniel, eres el mejor hijo, eres el más inteligente, eres el más hermoso y todo. Entonces tú, wow, sí, y te vas construyendo. Y después esa voz externa se transforma en una voz interna mm. donde tú ahora como adulto dices, sí, yo soy inteligente, puedo hacer todo lo Tenían que... razón. Tenían razón o no, pues esa misma voz interna, ese diálogo interno Mm, que tú aprendiste escuchándolo cuando pequeño, ahora se instala en tu cerebro y mm, ahora ese es el diálogo interno que tú tienes. Pues entonces por eso tú no claro. tienes miedo, vas a algún lugar y no tienes problema de autoestima porque eso se construyó así. Pero ¿qué pasa cuando el diálogo externo que ve el niño es solo fracaso, Cosas negativas. solo agresión? Tú comienzas a construir un odio hacia tus padres Claro. y empiezas a hacer todo desde el trauma. Mm, Entonces tu vida es tremenda. ¿Por qué? Porque tú tus padres. mm, Mira, como este es un podcast cristiano, voy a citar algo del libro negro, ujú, que dice, el libro negro dice, honra a tu padre y a tu madre y punto. mm. No dice honra a tu padre y a tu madre porque fueron ¿Por qué? espectaculares. Porque te dijeron cosas buenas cuando niño. No dice honra a tu padre y a tu madre porque fueron espectaculares. No dice honra a tu padre y a tu madre porque fueron un fracaso. No dice eso. Mm, Dice honra a tu padre y a tu madre y punto. mm, Entonces, si tú tuviste un padre que fue un desastre, tú tienes que honrarlo. Pero ¿cómo así? claro. Sí, porque eso habla de ti, Mm, no habla de tu papá. Habla de lo que eres tú. mm, Y tú tienes que ser más que tu padre. wow. Y en ese contexto, tú puedes perdonar a tu papá. ¿Por qué? Porque tú eres más que tu padre. Mm, Y tú eres el producto de tu padre o de tu madre, que fueron un fracaso. mm, Porque si ellos no hubiesen sido así, tú no hubieses sacado fortaleza mm, que ahora tienes. Uno tiene que perdonar a los papás porque ellos hicieron lo que hicieron por las circunstancias en las que estuvieron. mm, Estamos en presencia de padres que fueron heridos mm. y el que es Que herido vivieron lo mismo, repitieron quizás los mismos patrones. repitieron los mismos patrones, tuvieron abuelos que les Mm, pegaban y ellos aprendieron a relacionarse así. Entonces también son víctimas. Po. claro. Los padres que han sido un fracaso son víctimas de Mm, sus propios padres. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Cortar. Po. mm, Cortar esa cadena para que tus hijos no sean víctimas de ti. mm. Porque yo siempre les digo a mis pacientes, para que tú seas un buen padre, primero tienes que ser un buen hijo. Wow. Entonces, hay que perdonar.
liberar a los padres y empezar a disfrutar con los papás que uno tiene, que si son un desastre, disfrútenlo igual. Pero el perdón te libera de tus papás, y todos los niños que fueron maltratados por sus padres anhelan amar a sus padres, pero el rencor no los deja. Es un anhelo. Todos. Aunque tu papá hubiese sido un desastre, tú siempre creciste anhelando amar a tus padres. Y eso era una necesidad que tiene cada uno, Una ¿no? necesidad. Claro. Entonces, cuando tú logras perdonarlo ya cuando eres adulto, se libera todo ese amor. Y ese amor los va a sanar a tus papás. Wow, tremendo. Hoy, Rodolfo, es tremendo porque tú como dijimos al principio, o sea, si yo me quedo estancado en el pasado, si en esa construcción que viví en el pasado, difícil va a ser avanzar. Y hay mucha gente que quizás anhela ser un buen padre, pero no lo está pudiendo ser, porque probablemente, como dijiste, tú no puedes ser un buen padre si no perdonas a tus padres, ¿no? Es que no puedes ser un buen padre si no es un buen hijo. Si no eres un buen hijo. Primero claro. tiene que ser un buen hijo. Honrar, y para ser un buen hijo Y hay que honrar. honrar. Exactamente. ¿Sabes qué? Pasando, porque el tiempo avanza y creo que esto daría para hablar muchísimo. Quizás hay personas que quizás tuvieron buena relación con los padres, no tienen algo allí, pero sí están viviendo o vivieron una situación con su pareja, con su esposo, quizás con algún novio. ¿Cómo hacer también cómo se vive el perdón allí, ¿no? Pasando de los padres ahora a mi pareja. Claro. ¿Cómo yo perdono? Hablaste algo ya Sí. sobre infidelidad y todo, pero Cuando alguien te hace daño, de allí. paso 1, que te aclare la situación. Con lujo de detalle. O sea, mira, aquí vamos a hacer terapia. Eso es lo que hago yo. Sí. Si alguien te falló, tú pídele una explicación. Primero, aclaración se llama. Sí, fue con una colega de trabajo, yo te fui infiel, nos fuimos a un motel, no sé, nos pasamos los tragos. O sea, pero dile todos los detalles. ¿Por qué? Porque así tú proteges tu mente de inventar cosas. Y el invento es muy dañino y te mata. Sí. Porque tú empiezas a inventar toda una película que te intoxica. Sí. Primero, aclarar. No, y a veces en eso de inventar, en vez de hablar con la persona involucrada, mi pareja, generalmente me pasaba con casos, ¿no? Que iban y preguntaban, oye, ¿viste esto? ¿Y viste esto otro? ¿O pasó Claro. esto? Y por externos comenzamos a construir algo que quizás no es la realidad, ¿no? Sí, exacto. Entonces tú empiezas a hundirte. Exacto. Y vives hiperalerta, se llama. La hiperalerta, que tú siempre, cualquier cosa te pone en alerta y te sube el estrés, el cortisol a tu cerebro, y esa no es vida. Claro. No es vida. Entonces, lo primero que hay que hacer, antes de perdonar, nunca hay que perdonar, mira, a la primera. No es el primer paso. No. El último paso es perdonar. Entonces, aclaración de todo lo que sucedió. Segundo, como la confianza se rompió, ahora tú tienes que hacer gestos de confianza. Supongamos que tu esposa empezó por un chat, empezó por el Facebook, por el Instagram y conoció a alguien por ahí. Entonces ahora el gran gesto que tú tienes que pedir de confianza es que tú tienes que tener todas las claves, o tu esposa, por ejemplo, no va a tener más redes sociales. Es un gesto de confianza. No es que lo haga, pero la persona que falló tiene que comenzar a hacer gestos de confianza para ir restaurando la confianza, que la confianza es una cosa que tan difícil construir, pero en 2 segundos se puede. Entonces el camino es hacer gestos de confianza. Y tercer lugar, tú tomas la decisión de volver a confiar. Es una decisión, aunque tú todavía veas cosas que te preocupan, pero tú tienes que tomar una decisión. Entonces, tú tomas la decisión de ¿qué? De reconstruir o alejarte. Pero ya con los temas equilibrados y haber perdonado. Exactamente. Entonces tú dices, mi amor, yo te perdono, pero no puedo seguir contigo porque ya no puedo confiar en ti. A pesar de que lo intento, no, porque veo que tú tampoco no hay señales de confianza. No hay señales de confianza. Entonces, puede ser como un paciente me dijo, mira, yo le dije a mi esposa, mi amor, yo te amo. Y la esposa le dijo, sí, volvamos. Sí, yo te amo, pero ya no puedo confiar en ti. Así que prefiero
Y estar es en paz totalmente válido, y ¿no? volver. Claro, Exactamente. exacto. Sabes que muchas veces nuestro peor enemigo está dentro de nosotros, ¿no? Y yo quisiera pasar a este tercer punto, que es algo que quizás mucha gente quizás nos está escuchando que nos cuesta muchísimo, que es perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Muchas veces cometimos errores, nos equivocamos, incluso quizás recibimos el perdón de las personas que amamos, incluso no nos guardan rencor, pero probablemente nosotros no nos podemos perdonar, ¿no? Oye, sí, eso pasa mucho y es muy tóxico. Wow. Cuando alguien te ha perdonado en la relación y tú no te perdonas. Ujú, Eso es exacto. muy tóxico, Y es eh, común, ¿no? es Sucede. muy común, porque uno en general vive con la culpa, Exacto. vive con la culpa, porque vivimos en una sociedad culposa, Mm, que tú tienes que ser perfecto para vivir bien y lamentablemente uno nunca va a ser perfecto. claro. Entonces la culpa se instala rápido. Eh, Perdonarse a uno mismo creo que es el proceso más difícil que puede haber. Mm, Porque como tú te conoces y claro. tú sabes lo que pasó en tu cerebro y lo que te motivó en lo más profundo que nadie sabe, Mm, entonces primera cosa que uno tiene que hacer es, primero, tratarse bien. mm, El diálogo interno es muy importante. mm. ¿Cómo te hablas tú? ¿Cómo te dicen las cosas cuando te equivocas? Claro, porque muchas veces nos hablamos desde la culpa, desde la Exacto. rabia, desde el enojo, y Y, eso más nos va y dañando, te ¿no? tratas muy mal. Hay gente que se Exactamente. trata muy mal, Mm, muy mal. Entonces, primero uno tiene que hacer un diálogo interno agradable. mm, Tú eres el primero que tiene que tratarte bien. mm, Si tú te tratas bien, la gente en general te va a tratar bien. mm. Pero, por ejemplo, mira, yo he atendido niños que cuando se equivocan se dicen, uy, qué estúpido que soy, y Mm. se pegan. O Lo he sea, visto también cuando era... imagínate, y eso después cuando sean adultos va a ser Mm, lo mismo. Oye, entonces eso te estanca, no te deja avanzar. mm, Entonces, lo primero que uno para perdonarse a sí mismo, uno tiene que cambiar el diálogo interno. mm, O sea, empieza a tratarte bien mm, y empieza a verte como realmente eres, vulnerable, cuál es tu temperamento, cuál es tu carácter. Tienes que hacer una investigación de qué eres tú, mm. qué es lo que te enoja, qué es lo que te da pena. El autoconocimiento es muy importante en Claro. eso. Eh, si tú te conoces, Mm, el autoconocimiento te va a abrir las puertas para una sanación mm, espectacular. Y en ese proceso tú tienes que buscar un lugar donde sanar. mm, Pero para eso tienes que conocerte. Si tu claro. lugar de sanación es ir a tu casa, va a tu Mm, casa. Si el lugar de sanación es tu esposa, mm, con un abrazo, para allá. tienes que ir ahí. Pero eso tiene que ver con el autoconocimiento. En general nosotros no nos queremos conocer. Mm, No nos queremos conocer porque nos da miedo. Entonces para claro. perdonarnos, primero tenemos que Porque quizás conocernos. estamos más preocupados de levantar el ego hacia Exacto. lo que La proyectamos que en construcción. conocernos. Eso, nosotros Claro. hemos construido aquí Ujú. otro Rodolfo acá. Entonces yo quiero que lo vean Claro, a él, no a mí, claro, porque yo soy vulnerable. exacto. Entonces, el tema es que uno tiene que destruir esto y empezar a mostrarse Mm, a la gente como es y uno primero empezar a conocerse. exacto. ¿Qué cosa? ¿Quién soy yo? Mm, Y cuando tú te conoces dices, claro, yo esto lo hice porque yo soy así. mm, Trataré de no hacerlo más. Y mm. acá la palabra es reparar, Reparar. no quejarse, ni llorar. Exacto. Si tú hiciste un daño, repáralo. Que ahí está la diferencia entre culpa y responsabilidad, ¿no? Exacto, Mm, claro, reparar. que, o sea, yo pienso en la Biblia ahora trasladándolo, ¿no? Pedro y Judas, ¿no? Uno, los dos cometieron errores, los dos traicionaron a Jesús, solo que uno, la culpa y el autosabotaje que muchas veces nos Oye, hacemos, qué buen ejemplo. exacto, nos Porque destruye, es pero tal, el otro tal nos así. redime, ¿no? Claro, porque Mm, Judas no reparó el error. exacto, Se exacto, ahorcó nomás. exacto. O sea, se ahorcó y se suicidó. Mm, Y Pedro no. mm, Pedro igual ujú. hizo varios errores tremendos. Exacto, exacto. Pero él Tremendo. se arrepintió, lloró, dice la Biblia, amargamente, Y pero reparó. y reparó. Y Jesús lo llevó esa reparación, ¿no? 3 veces le preguntó, 3 veces había negado, 3 veces resignificó su error, ¿no? Y eso creo que es súper Oye, clave, sí. ¿no? Yo creo que, mira, y hablando ahora, llegando al final, se nos ha pasado el tiempo volando. ¿Qué podemos aprender del perdón que Dios nos ofrece a nosotros? Porque me encanta que estamos hablando contigo como un psicólogo, pero también con un profundo seguidor de Jesús, Sí. ¿no? Entonces, ¿cómo tú en tus terapias también
incluye ese ingrediente? ¿En qué se diferencia una persona que cree en Dios, que lo tiene como algo importante en su vida para perdonar, ¿no? Que conoce ese perdón que Dios nos ofrece a nosotros? ¿En qué cambia? ¿Qué cosas hace diferente en este proceso? Mira, si yo fuera ateo, Mm. yo diría, ojalá que todos mis pacientes fueran cristianos, Mm. porque me facilitarían el trabajo tanto, de Claro, verdad. O sea, claro. como filosofía, el cristianismo es muy bueno. Como Mm. filosofía dura, Sí, ¿sí? Porque aunque haya cielo o no haya cielo, la calidad de vida de un cristiano es mucho mejor, la calidad de salud mental es mucho mejor, claro. porque nunca tú estás en el vacío. Mm. Y en general las personas que no tienen a Dios están en el vacío. Mm. Y eso sí que es tremendo. Eh, el perdón de Dios, yo creo que nosotros deberíamos estudiar el perdón de Dios, porque Dios usa la misericordia. Mm. ¿Y qué es la misericordia? Es darle a alguien algo que no No se merece. merece. Mm. Y Exacto, nosotros vivimos al revés. exacto. Nosotros, el que la hace, la paga. Claro, claro, Entonces nos cuesta por eso perdonar, porque perdonar es darle a alguien algo que él no merece, claro. porque él me dañó, no merece mi perdón. Mm. Entonces Jesús te perdona todos los días Mm. y tú no mereces el perdón de Dios, pero aún así Dios te perdona. Entonces, yo siempre asusto a mis pacientes cuando yo les comento esto, yo les digo, mira, tú pecas todos los días, tú te equivocas todos los días y el Señor debe estar medio cansado de ti, pero igual te perdona. Mm. Y yo les digo, ¿con qué derecho Mm. tú no perdonas a alguien que te hizo daño? Mm. ¿Cuál es el derecho? ¿De dónde sale ese derecho? Tú Sí, no tienes ni un derecho, porque Dios te perdona cada rato. Entonces, es verdad. uno, si se aferra al perdón de Dios, se libera Mm. y vive en paz. Sí. Eh, Y lo más maravilloso es que el cristianismo está basado en el hecho más grandioso de la historia, que es que Dios nos perdonó a través de la cruz, ¿no? Exacto. Que de Él fue la iniciativa, que Él vino, que Él nos restaura, nos Es que perdona. mira, me parece espectacular lo que dices tú, porque yo tengo un hijo Mm. de 9 años, Mm. y Dios, teniendo un hijo perfecto, lo dio para pecadores que no lo merecen. Exacto. Yo no, a mi hijo no lo doy por nadie, Mm. ni por la persona más buena del mundo, ¿verdad? Claro. Exacto. No, Sí. ahí Mm. están perdidos conmigo. Mm. Pero Dios, teniendo un hijo perfecto, Mm. lo dio por nosotros, Mm. que no lo merecemos. Mm. Eso es misericordia. Mm. Entonces nosotros, la verdad, no tenemos ni un derecho en no perdonar a alguien Mm. que nos hizo daño. ¿Quiénes somos nosotros? Claro. El ego. Exacto. Por eso hay que destruir el ego. Mm. Y el ego te va a hacer crecer a lugares que tú nunca pensaste. Mm. Porque el ego te enjaula, Mm. pensando que, y te engaña diciendo tú eres el mejor. No es así, po. Exacto. Y nadie te puede hacer daño. Mm. Entonces, si alguien te hace daño, no lo perdonas. Mm. Entonces hay que destruir el ego para poder perdonar. Y imitar el perdón de Dios, que es por diario. nosotros. Rodolfo, mira, te quiero leer una frase que es de Tim Keller, que es un pastor estadounidense que es muy conocido y que él escribió algo que me llamó mucho la atención de cómo él define el perdón, ¿no? ¿Qué significa el perdón? Y quizás leer esta frase, comentar un poquito y ya llegar al final ahí de este capítulo que, bueno, te agradezco desde ya porque ha sido muy, muy interesante y muy beneficioso también, sin duda, para ti que nos estás escuchando ahí en tu casa. Dice así, Tim Keller, perdonar significa negarse a hacerlos pagar por lo que ellos hicieron. Sin embargo, abstenerse de atacar a alguien cuando en el fondo quieres hacerlo con todo tu ser es una agonía, dice. Es una forma de sufrimiento. Tú estás absorbiendo la deuda, asumiendo el costo de la misma por completo, en lugar de eliminarlo hacia la otra persona. Dice que duele terriblemente. Mucha gente diría que se siente como una especie de muerte. Sí, pero es una muerte que conduce a la resurrección, en lugar de una muerte de larga duración que involucra amargura y cinismo. No le estás dando ningún combustible y el resentimiento se va quemando cada vez más. ¿Qué opinas de esta frase? A mí me llamó mucho la atención que Tim Keller dice, el perdón duele, ¿no? De hecho, se siente como una especie de muerte, pero no es una muerte que conduce a una vida de ironía, de cinismo, de amargura, sino que es una muerte que puede conducir hacia una vida en paz. ¿Qué opinas de esto? Bueno, fantástico, porque la verdad que cuando tú perdonas, sale lo mejor de ti Mm. y tú te transformas. Sí, yo creo, estoy de acuerdo con la frase que el perdón te transforma Así y es. te hace morir al ego Mm. y sale tu verdadero yo. He conocido personas que han perdonado cosas
increíble y son personas realmente envidiables y dan ejemplo de vida. Wow. ¿Sí? ¿Estoy de acuerdo? Ujú. Que es una resurrección. Es una Sí, a resurrección, un una nuevo, a una nueva persona. Así es. Rodolfo, quizás antes de ir cerrando y ya pasar a las preguntas que le tengo a la gente, quizás lo podemos dejar para continuar hablando para otro podcast, pero me queda aquí la pregunta sobre justicia, ¿no? ¿Será que justicia y perdón son ideas que se contraponen? Porque Dios, hay muchos que incluso ponen a Dios en esto y dicen, no, Dios perdona, pero Dios también es justo, ¿no? Dios también, sí, te puede perdonar lo que tú hiciste todos los días, actúa con misericordia, pero Dios es justo. Y a veces nosotros decimos, no, pero que hay que ser justo en esto, por lo tanto yo soy así, o estoy castigando a esta persona, no le hablo, hago esto. Entonces, ¿cómo poder relacionar esto, justicia y perdón? Exacto. Bueno, primero tenemos que aclarar qué tipo de justicia. Si es la justicia humana le da punitiva, le da el castigo al que hizo un daño o el que lo merece. La justicia de Dios no es la justicia del hombre, Claro. porque Dios perdona y Dios perdona cosas que nosotros nunca perdonaríamos. Entonces la justicia de Dios está a otro nivel y tiene otros conceptos que nosotros no manejamos y estando en este mundo no vamos a entender. Porque qué injusto fue que Jesús muriera y que soltaran a un ladrón, ¿cierto? Exacto. Eso no es la justicia del hombre, porque la justicia del hombre hubiese sido distinta, Claro. pero la justicia de Dios es casi misteriosa para nosotros. Por eso tenemos que someternos, Someternos a su justicia. perdonar y someternos a la justicia de Dios, que la justicia de Dios es perfecta. Wow, exacto. Sabes que esto se relaciona mucho con el último versículo que quiero leer aquí, que dice así, Primera de Pedro 2:23, y mira el ejemplo que te da el mismo Pedro, el mismo que se había equivocado, ¿no? Mira lo que dice, hablando de Jesús, dice, quien cuando le maldecían, dice, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Yo creo que ese es el mayor ejemplo. O sea, al final la justicia humana es tan imperfecta y al final nosotros no somos quién para juzgar a alguien, ¿no? Para nosotros saber cómo castigar a la persona, sino que el que juzga es Dios. Mi labor es perdonar, como tú dices. Pero perdonar, me quedó mucho eso. El perdón es un proceso y es lo último. Sí. Hay muchas cosas antes. Y yo creo que ahí hay muchos consejos que la gente se llevó acerca de este podcast que ustedes pueden poner en práctica. Así que, queridos, yo quisiera, primero que nada, agradecerle a Rodolfo. Muchísimas gracias de verdad. No, Porque, gracias por la invitación. ¿no? Ha sido de verdad que un privilegio tenerte y quisiera aquí con esta cámara dejarle a ustedes 3 preguntas que ustedes pueden seguir en sus casas, ya sea reflexionando solo ahí donde estás o también llevarla a tu grupo de estudio, a tu comunidad en tu iglesia, a tu grupo de amigos. Así que te dejo estas preguntas. Mira, para ti, ¿qué es lo más difícil de perdonar? ¿Qué es lo más difícil? ¿Ya? Para ti. ¿O qué aspecto del perdón te cuesta más, ¿no? En ese proceso? ¿Qué es lo más difícil? Segundo, ¿qué opinas sobre la frase que leímos al principio? ¿El perdón es solo para los fuertes? ¿Qué opinas tú de eso? ¿Será que el perdón es solo para los fuertes? Y tercero, ¿a quién piensas que es más difícil perdonar? ¿A un padre, a mi pareja o a mí mismo? ¿Y por qué? ¿No? ¿A quién piensas? No se las vamos a responder nosotros, ya dimos muchas respuestas, ¿no? Pero se las dejamos también a ustedes para que también puedan allí compartir, reflexionar en grupo y poder también tener un momento agradable siguiendo esta conversación, porque la conversación sigue, continúa y bueno, Lámpara Podcast nos alegra mucho también que nos hagas parte de tu día a día, de tu proceso también en donde estés. Así que perdonemos como Jesús, sabemos que cuesta, es difícil. Busquemos profesionales de la salud y Rodolfo, eso es súper importante. Ya hemos estado hablando sobre salud mental en este podcast y qué importante es poder profesionalmente tratarte esas heridas que se tratan profesionalmente, ¿no? Así que busca también un psicólogo si tú necesitas, porque es tan importante y que tú puedas comenzar este proceso del perdón que te puede devolver la paz que quizás se ha perdido en tu vida. Así que Dios les bendiga mucho.
Muchas gracias, Rodolfo, y que Dios te bendiga también a ti. Y tú mismo. Gracias, Daniel, por la invitación. La verdad, un honor y un gusto estar acá contigo. Muchas gracias, amigos. Nos vemos en un nuevo episodio de Lámpara Podcast. Gracias por acompañarnos.